En un mundo dominado por hombres, Hetty Green se hizo un lugar en Wall Street y se convirtió en la mujer más rica de su tiempo. Invertía con frialdad, ahorraba con obsesión y nadie se atrevía a subestimarla. Muchos la llamaban la bruja de Wall Street. Henrietta Howland Robinson nació el 21 de noviembre de 1834 en New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos. Nació en una familia cuáquera adinerada. Los cuáqueros son miembros de un grupo religioso llamado la Sociedad Religiosa de los Amigos, surgido en Inglaterra en el siglo XVII. Son conocidos por sus creencias en la simplicidad, la honestidad absoluta, la paz y la no violencia, la igualdad de todos los seres humanos y una vida humilde y austera, incluso si son ricos. No usan símbolos religiosos, ni jerarquías, y muchas veces no se dejan llevar por lujos o apariencias. Desde pequeña, su mundo no era el de muñecas ni vestidos, sino el de las cifras y los balances. A los 6 años ya leía el periódico financiero para su abuelo. A los 13, llevaba los libros de contabilidad de la familia. A los 30, heredó más de $7 millones, una cifra astronómica para la época. Pero Hetty no se conformó con heredar. Lo multiplicó. Invertía con astucia en bonos, ferrocarriles, bienes raíces. Mientras otros perdían todo en las crisis financieras, ella compraba cuando todos vendían y vendía cuando el mercado se volvía codicioso. Su lema era simple: compra barato, vende caro. En 1867, se casó con Edward Henry Green, un rico comerciante de Vermont. Pero a diferencia de muchas mujeres de su época, ella no se casó por seguridad económica, ya tenía su propia fortuna. Se casó con una sola condición: que su dinero no se mezclara con el de su esposo. Antes de la boda, Hetty le hizo firmar un contrato prenupcial, algo casi escandaloso para la época. Era una mujer adelantada, pero también increíblemente desconfiada. El contrato dejaba claro que mi dinero es mío, y el tuyo es tuyo. Y así seguirá siendo. Ella decía que no confiaba ni en su esposo, ni en sus suegros, ni en nadie. Creía que todos, en el fondo, querían quitarle lo que había ganado con su inteligencia. Años después del matrimonio, Edward hizo malas inversiones usando su propio dinero, pero Hetty se enfureció al pensar que podría terminar afectándola. Fue tan severa con él, que lo echó de la casa y nunca volvieron a vivir juntos, aunque nunca se divorciaron oficialmente. Se dice que ella lo visitaba de vez en cuando, pero mantenía el control absoluto de su dinero y el de sus hijos. En plena era de especulación y corrupción financiera, Hetty jugaba como los mejores, y ganaba. Pero lo que más sorprendía no era su genio financiero, sino su forma de vivir. Vestía siempre de negro y no por elegancia, sino porque decía que el negro no se ensucia tanto. Usaba un solo vestido hasta que ya no servía más, y solo lo cambiaba cuando estaba literalmente desgarrado. Incluso no lavaba su ropa completa porque decía que el jabón desgastaba la tela y era un gasto innecesario. Vivía en apartamentos de renta baja, y si el edificio tenía calefacción central, la pedía desconectar o simplemente vivía envuelta en mantas, incluso en los peores inviernos de Nueva York. Regañaba a sus empleados por gastar energía innecesaria. No le gustaba pagar impuestos en ningún estado, por eso vivía moviéndose constantemente entre Nueva York, Nueva Jersey y Vermont. Dormía en oficinas, hoteles baratos o casas prestadas. Algunos dicen que nunca tuvo una casa fija en sus últimos 20 años. Literalmente comía avena sin cocinar o apenas remojada, para no gastar carbón ni electricidad. Su dieta consistía en galletas viejas, leche y cebollas crudas. A pesar de manejar millones de dólares, llevaba documentos legales, cheques, escrituras y bonos en una maleta rota y sucia, lo que hacía que incluso banqueros se sintieran incómodos al recibirla. Pero para ella, una maleta nueva era un lujo innecesario. Una vez pasó horas buscando un sello postal que se le había caído, simplemente para no gastar otro. La anécdota más trágica: su hijo Ned sufrió una lesión en la pierna. Ella, buscando atención gratuita, lo llevó disfrazado a hospitales públicos para pobres. Pero los doctores se negaban al ver que no era indigente. La herida se infectó y terminó en amputación. Cuando fue criticada, solo dijo: "No es el dinero lo que me importa. Es el principio". En Wall Street, ella era temida y respetada.
Prestaba millones a bancos e incluso a ciudades enteras, pero con una condición: que pagaran intereses altísimos. Durante el pánico de 1907, cuando muchos se hundieron en la ruina, Hetty prestó dinero al gobierno de Nueva York y salvó al sistema financiero, pero sin compasión. Sus enemigos la llamaban bruja. No solo por su ropa negra, sino por su frialdad y su falta de emociones en los negocios. Pero ella no se dejaba intimidar. En un mundo donde las mujeres ni siquiera podían votar, ella dominaba la economía con puño de hierro. Murió en 1916, a los 81 años. Según varias biografías, ella sufrió un ataque cerebral durante una discusión por el precio de la leche, y luego nunca se recuperó totalmente. Sin embargo, no hay pruebas médicas ni registros oficiales que confirmen que esa discusión fue la causa directa de su muerte. Es más bien una anécdota repetida muchas veces por lo irónico que suena. Ella no dejó testamento escrito, pero como había instruido a sus hijos en cómo administrar el dinero, no hubo disputas familiares. Murió como vivió, sin lujos, sin homenajes y sin una lápida costosa. Fue enterrada con sencillez. Su fortuna, al momento de morir, superaba los $100 millones, el equivalente a más de 2.000 millones actuales. Su fortuna fue dividida entre Ned Green, quien era un excéntrico como su madre, pero sí gastaba su parte. Se volvió un coleccionista de arte, joyas y autos de lujo. Fue un pionero en las telecomunicaciones y los ferrocarriles. Y Sylvia Green, quien fue más reservada, siguió una vida más tranquila. Donó parte de su fortuna a obras benéficas, aunque no de forma pública. Ninguno de los dos tuvo hijos, así que con el tiempo, la fortuna desapareció entre herencias lejanas, impuestos y donaciones. Hetty Green murió con millones, pero vivió con miedo. Porque a veces, la peor pobreza no es no tener, sino no saber vivir. ¿Y tú, conocías su historia?